Ahora sí, buen día a todos. Bueno, lo que me lleva al siguiente punto, ¿verdad? Antes de que iniciemos. Bueno, voy a esperar un ratito más para poder tomar esa decisión. Sin embargo, ustedes se fijaron que ya para esta semana hay una prueba. Esa prueba es de la introducción de las teorías de la personalidad, que fue literalmente el tema 1 que vimos nosotros en la clase. Inicialmente los había puesto en horario de clase regular, pero igual que los exámenes, pero realmente yo creo que va a ser más conveniente tenerlo los días viernes. Sobre todo tratando de recuperar ahorita esa primera semana. Si ustedes ven, nosotros no hemos tenido que reunirnos en otro momento, como por ejemplo en el caso de Psicofisiología 1, que lleva clases conmigo. Recién el viernes tuvimos una clase de 2 horas para poder compensar un poco las horas anteriores. Entonces, si ustedes están de acuerdo, y todos están de acuerdo, podríamos hacerlo ya este viernes, la prueba. Y el siguiente viernes, 25, si no me equivoco, creo que es 25 de febrero, tendríamos ya nuestro primer, sí, viernes 25. Porque le dice que trabaja los viernes. ¿Alguien más tiene dificultades para los viernes? Yo igualmente trabajo todos los días, pero los viernes si es a la misma hora, pues está bien, pero después del horario normalmente de clase se me complicaría. No, yo pensaría a la misma hora de clases. O incluso puede ser jueves, por ejemplo. Si ustedes no tienen si ustedes no tienen otra clase a las 7 de la mañana, puede ser jueves, por ejemplo. ¿Qué opinan? Yo sí puedo, Lick. Hace el jueves, Nick. ¿Por jueves? Yo puedo el jueves. ¿Mejor jueves? Ok, perfecto. Yo tengo clase, Nick, el jueves a la misma hora. Yo tengo clase también, licenciado. A ver, Alex. ¿Y quién más? No logré ver. Yo, Nick, no sé, tengo Alex clase. y José. ¿Nadie más? Yo también tengo clases los jueves, Lick. Jennifer, 3. ¿Quién más? Dulce. Todos son de la misma clase. Yo tengo método 1. No sé Sí. qué clase da nosotros. Me imaginé. Ok, bueno. Ahorita que se terminen de conectar todos, seguimos y exploramos un poquito ese tema. Aprovecho para enviarles ahorita la lista de asistencia para que lo vayan haciendo. No, pero el examen no sería a las 9. El examen sería igual de 7 a 9. En ese horario, no las 2 horas, ¿verdad? Pero sí en ese horario en específico. Y si no, yo creo que vamos a terminar haciéndolo en la hora de clase. Pero solventamos. De que vamos a solventar, vamos a solventar. Ok. Entonces, yo creo que fíjense que vamos a hacer así. Yo creo que mejor vamos a tener el examen o la prueba a la primera hora para no complicarnos en otros horarios y la segunda hora lo dedicamos entonces a trabajar. Eso vamos a hacer. De 7 a 8 el examen y luego de 8 a 9 la clase regular para no perder clases ni tampoco atrasarnos. Entonces, es más, ahorita la prueba que vamos a tener, la prueba es muy corta. La prueba solo vale 5 puntos.
2, 3 preguntitas. Así que va a ser de 7 a 7:30 el miércoles. Para no complicarme. Creo que esa va a ser la mejor solución. ¿Ok? Así que bueno, continuemos entonces por acá. Y voy a empezar a compartir pantalla para ustedes. Y si gustan, pueden ir también. Nos habíamos quedado por aquí en la etapa fálica. Y entraríamos entonces a la penúltima etapa. Pago por aquí y... Ahí se veía pantalla completa. Sí, Sí, licenciado. Perfecto, gracias. Sí, Ok. Pregunta antes de que iniciemos entonces en esta cuarta etapa. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta sobre las etapas anteriores? Hoy nos quedan poco tiempo, realmente nos queda poco para despejar lo de Freud. ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene ninguna duda con respecto a los temas anteriores tampoco? Por el momento no le. Todo claro, licenciado. no, Lick, todo claro. Perfecto. Ok. Entremos entonces al periodo de latencia. El periodo de latencia, hay algunos autores que lo pueden colocar desde los 5 años hasta la pubertad. No solamente, y yo en lo particular, realmente, si me preguntan a mí, me atrevería a decir que tal vez la etapa o el periodo de latencia podría estar un poquito más adelante del tiempo, en el sentido de que recordemos que estos periodos se traslapan de alguna manera, ¿verdad? Estos periodos no responden realmente a edades en específico, sino que a lo que responde es a hitos importantes. Entonces yo creo que por ahí debemos de tomar esto en consideración. Quizás hay algunos que pueden extenderse más tiempo, quizás hay otros que de repente pueden, en lugar de verlo desde este punto de vista, más bien pueden percibirse que puede iniciar a los 8 años o 9 años. Como tal, no existe una zona erógena específica en este tiempo, porque más que hacer alusión a una etapa de una área corporal en específico, hace referencia como a un periodo de transición. Y esto, la latencia o lo latente es aquello que está presente, pero que está como en un estado de calma relativa, de alguna manera. Entonces, por eso es denominado la etapa. Incluso hay algunos autores que la denominan más bien como periodo de latencia, como un espacio en el cual realmente no hay muchos elementos a destacar, sino que lo que es un periodo de transición entre uno y otro. También es importante que resaltemos por aquí este periodo de latencia. Como les digo, que nosotros entendamos que entre es un periodo realmente de transición entre la etapa fálica del niño y la etapa genital ya del adolescente. Por eso les comentaba que no hay tanto que resaltar realmente en esta situación. Incluso el periodo de latencia, hay algunos autores que lo ubican como la resolución del conflicto de Edipo. Y una vez que ya está resuelto el conflicto de Edipo o el conflicto de Electra, una vez que ya están resueltos, entonces nos permite entonces poder de alguna manera tener mayor tranquilidad, mayor sosiego, y por eso se logra alcanzar entonces el siguiente punto, que ya es la etapa genital. Y realmente en la etapa genital sí ya pues obviamente corresponde a mucha mayor
actividad de la que vimos anteriormente. Al igual que la etapa fálica, pues su zona erógena son los genitales, tanto del hombre como de la mujer. Sin embargo, cambia en el sentido que en la etapa fálica es un periodo de descubrimiento, es un periodo de mucha curiosidad. Y aquí, más bien, en el caso del adulto, más bien se torna hacia la utilización y sobre todo el poder saciar este tipo de necesidades de índole sexual. Recordemos que las etapas anteriores nos van a ayudar mucho a poner las bases sobre cómo nos vamos a comportar nosotros como adultos. Así que el conflicto se va a generar y se va a ver interpuesta esta dificultad a través de la experimentación de la satisfacción sexual. Por ahí recordando el tiempo, ¿verdad? Que ha ocurrido, el tiempo que ha pasado entre la realización o el desarrollo de esta teoría y las realidades que nosotros vivimos en la actualidad. En el caso del el carácter genital, es realmente el que Freud considera como el ideal, el que Freud considera como el que todos tenemos que alcanzar, ¿sí? En todo el proceso de desarrollo. Sin embargo, recordemos que las fijaciones pueden ser, recordando un poquito, pueden ser tanto por sobreestimulación como por privación. Y ese tipo de situaciones también van a hacer que nos permitan avanzar con mayor rapidez entre etapa y etapa. Claro, hasta acá con el tema de las etapas psicosexuales del desarrollo. Sí, licenciado. Sí, Lick. Todo bien, perfecto. Ok, entonces, entremos un poquito al tratamiento psicoanalítico. Quiero, antes que todo, iniciar hablando con ustedes que el tratamiento psicoanalítico, hay muchos que lo consideran como clásico, hay muchos que lo consideran como desactualizado, tal vez. Sin embargo, yo considero que sí es un tratamiento bastante aplicable todavía en la actualidad. Quizás las técnicas son un poquito complejas porque requieren, quizás la viabilidad no es tan fácil porque quizás de repente necesita de muchos años, necesita de mucho tiempo y sobre todo muchos recursos económicos también para poder llevar a cabo estos tratamientos. También en el caso de las personas que son llevadas a este proceso, sobre todo tienen muchas de las situaciones o muchas de las dificultades asociadas con la fijación en las etapas que hemos visto. Y me gusta mucho la metáfora que se utiliza en el caso del tratamiento psicoanalítico, es como excavar, es como irnos dando cuenta, como darse cuenta en este proceso, como descubrir de alguna manera ese material que está reprimido, ese material que está oculto a la vista, y esto va a permitirnos entonces que podamos volver consciente, poder traer este material que está siendo reprimido y traerlo a nuestra conciencia para entonces poder hacer las paces de alguna manera con esta situación, ¿verdad? Con todo esto que estamos hablando, y por ende nos va a permitir entonces entrar en resolver el conflicto al que nos estamos presentando para que finalmente podamos aceptarlo y también incorporarlo a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ese proceso de reconciliación con nuestro pasado, ese proceso de reconciliación del ser humano con
con su pasado, con sus dificultades, con todo lo relacionado con las experiencias vividas, con los recuerdos reprimidos, entre otras cosas, van a encontrar un punto en el cual se va a emplear el determinismo psíquico. Y el determinismo psíquico es el principio en el cual vamos a descubrir estas ideas y los conflictos del paciente para luego entonces albergarlos dentro de su propia identidad. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que, por ejemplo, hay personas que incluso todavía en la actualidad hay muchos profesionales que hablan acerca de superar los duelos o quizás no quisiera utilizar la palabra olvidar, pero sí superar es una palabra muy, muy utilizada en ese contexto. Me parece muy difícil realmente porque los duelos en lo personal no se superan con los duelos realmente se aprende a vivir con ellos. Se aprende a vivir en ausencia de los familiares o de las personas que nosotros hemos perdido. Así que aquí es igual. Aquí no quiere decir que porque usted hace consciente sus problemas, sencillamente desaparece. No es así. No es porque usted hace las paces con sus dificultades, con las experiencias vividas. Esto quiere decir que automáticamente usted está libre. No. Simplemente lo que hacemos es poder descubrir este proceso y empezar a incorporarlo en nuestra vida. Y sobrellevar, dice Daniel. Así es. Y una de las técnicas más importantes que se utilizan en el psicoanálisis es la asociación libre. La asociación libre es brindarle la oportunidad al paciente que pueda descubrir por su cuenta, que pueda tomar la decisión de hablar acerca de lo que quiera hablar. Como por ejemplo, les voy a contar, ahorita yo estoy dando general también, y entonces me doy cuenta que cuando yo empiezo a hablar con los de general, me dicen, y empiezan a preguntarme acerca de un montón de cosas. Quizás tenemos como un plan para ese día, quizás tenemos como un temario que evacuar, pero cuando se les deja libres empiezan a hablar de un montón de temas que no corresponden a ese temario. Y esto es porque cada quien trae como sus propias dudas o sus propias inquietudes que quizás quieren ir solventando. Así que la asociación libre es una técnica muy parecida, en el cual nosotros permitimos un grado de libertad bastante considerable a nuestro paciente para que el paciente entonces pueda decir todo lo que se le ocurra, y esto va a permitir que los pensamientos se empiecen a convertir en algo consciente. Como por ejemplo, ¿se han percatado que ustedes en algún momento dicen, qué hambre tengo? Pero después de un momento, más que hambre es aburrimiento, o es estrés, o es ansiedad, o es X. ¿Me ha pasado? Sí, Lick. Uh-huh. ¿Y cómo se dan cuenta que realmente no era eso? Cuando nos servimos la comida y, no sé, como que se nos quitan las ganas de repente. Uh-huh. Exactamente, y eso pasa muy frecuente. ¿Y por qué les hago entonces esta aclaratoria? Porque cuando nosotros volvemos consciente ese deseo, y digo deseo entre comillas, porque realmente no es algo que nosotros estamos pensando constantemente, simplemente es algo que se nos vuelve
más fácil de identificar. Y al ser fácil de identificar, también nos permite a nosotros poder ponerle un nombre y sobre todo también poder agregarle de alguna manera la situación o las particularidades de nuestro propio, de nuestra propia creación y sobre todo de nuestro propio pensamiento. Permitirnos darnos cuenta que no es algo que quizás queríamos hacer, simplemente es algo que nosotros estamos o asumimos que es algo cierto. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Lick. Ok. Otro elemento importante, otra técnica importante dentro de la teoría psicoanalítica es la catarsis. Yo creo que ustedes sí están un poquito más familiarizados, porque en el caso de la catarsis es cuando nosotros permitimos que alguien pueda compartir información, volver consciente de esta información, necesita entonces poder sacarla, digamos, de alguna manera de su inconsciente, y esto usualmente es conocido como catarsis, o en algunos, también en algunos otros puntos, también es conocido como proceso catártico. Este espacio realmente es un espacio de poder compartir usualmente esta información, y no solamente compartir, porque en muchas ocasiones resulta que la catarsis se puede lograr también por nuestra propia cuenta, sin pensar también en que necesitamos como específicamente compartir esta información con alguien más. Realmente puede llegar un momento en el cual nosotros no sea necesario compartir esta información, simplemente lo podemos lograr, por ejemplo, por medio de compartir, de escribir, de llorar, de tantas cosas. Así que esta situación realmente del proceso catártico, como les digo, es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos, y también lo logramos de manera más frecuente, mucho más que el proceso de asociación libre. Esto va a permitir entonces que nosotros como individuos tengamos esa experiencia de compartir información con alguien más, pero sobre todo también de hacer consciente esta experiencia y agregarle de nuestra información, quitarle de nuestra información a esta situación que nosotros estamos viviendo, para poder entonces volverla un poco más fácil, digamos, de alguna manera, de lidiar con ella. También, otro de los puntos importantes que nosotros podemos observar es el proceso de introspección. La introspección hace referencia a que nosotros podamos empezar a entender los motivos reales por los cuales nosotros estamos teniendo los conflictos inconscientes. Y le quisiera agregar inconscientes entre comillas, porque no sabemos, o mejor dicho, porque ya estamos en el proceso de conversión de estos conflictos inconscientes, ya los estamos pasando o los estamos convirtiendo a ser ya un conflicto consciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, perfecto. Ok. También, en el caso de empezar a entender qué es lo que está ocurriendo, en el proceso de entender qué es lo que nosotros estamos viviendo, es donde ocurre el proceso de introspección. Sobre todo, como les digo, darle la oportunidad a nuestro cerebro, a nuestro entendimiento, de lograr captar, lograr comprender por qué nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque nosotros entonces estamos generando, o porque nosotros estamos pasando por lo que pasamos. Ahora bien, las tres técnicas que acabamos de ver son muy parecidas, y realmente todas están
interrelacionadas de alguna manera. Perdón. La catarsis puede lograrse, ¿verdad? De manera, no es que una causa la otra o la otra causa la una. Realmente la asociación libre de repente nos permite a nosotros que podamos lograr ese proceso catártico, ¿sí? O, por ejemplo, la introspección se logra a partir de la catarsis por medio de la asociación libre. Realmente yo no me atrevería a poner como un punto o cuál de ellas es más importante o cuál de ellas es más relevante. Yo considero que las tres son puntos vitales para realmente lograr el objetivo que nosotros queremos perseguir, que nosotros queremos entonces volver conscientes estos conflictos, ¿verdad?, que han sido reprimidos, para poder entonces trabajar con ellos, integrarlos a nuestra vida y finalmente entonces aceptarlos. ¿Estamos? Ahora, en este proceso, ¿verdad?, de terapia, pueden ocurrir dos elementos importantes que son conocidos como transferencia y contratransferencia. El proceso de transferencia es conocido, ¿verdad?, como cuando el paciente desarrolla una relación con el terapeuta, y digo relación abierta, ya voy a explicar por qué hablo de relación abierta, con base a las proyecciones inconscientes de la vida anterior. Permite que los aspectos primitivos no resueltos se presenten en la sesión analítica donde no pueden ser resueltos. ¿A qué nos referimos entonces con esta situación? En primer lugar, debemos de comprender que el paciente, ¿verdad?, ve al terapeuta como una persona que tiene su vida resuelta de alguna manera, ¿verdad? Como un estímulo importante, ¿verdad? Como en muchas ocasiones incluso puede ser visto como alguien que tiene la vida resuelta o que tiene todo resuelto, ¿sí? Entonces, esta situación, sobre todo, es importante que ustedes lo entiendan, porque esto puede causar que a lo interno del individuo, ¿verdad?, cause este tipo de situaciones, cause este tipo de percepción en el cual la persona considere de repente que la persona, el paciente, ¿verdad?, piense que el terapeuta tiene la vida resuelta y sobre todo que le ayuda a resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, al pasar por este proceso, obviamente, también ustedes deben de comprender que relación lo dejo abierto porque usualmente la transferencia se considera como el enamoramiento del paciente hacia el terapeuta. Pero no solo es eso. No digo que no lo es, pero no solo es eso. También puede pasar, por ejemplo, que la persona, vea al terapeuta como una figura parental importante y, por ejemplo, busque su aprobación. O, por ejemplo, que el paciente mire al terapeuta como una persona que de repente le permite o le ayuda a resolver muchos de sus problemas en la vida y puedas verlo a él o ella, perdón, verlos como un superhéroe, verlos como alguien que nunca le va a defraudar y empezar a colocar todas sus ideas o todas sus aspiraciones al final del terapeuta. O también puede ocurrir que, por ejemplo, el paciente busque constantemente que alguien le diga qué hacer o que alguien le diga de alguna manera cómo proseguir o qué hacer en este tipo de situaciones. Y eso es entonces la transferencia. ¿Se entiende? Con base a sus propias proyecciones, va a ser entonces el individuo, el paciente, que va a colocar entonces en el terapeuta
todas las emociones que hasta cierto punto no han sido resueltas hasta este momento. ¿Se entiende? En el caso de transferencia. ¿Sí? Silly. Sí. Perfecto. Miremos entonces ahora la contraparte, que es la contratransferencia. Si esto ocurre en el caso de la transferencia de paciente a terapeuta, en el caso de la contratransferencia es al revés. Puede entonces el depositar, ¿verdad?, las emociones, el depositar aspiraciones e incluso también conflictos no resueltos del propio terapeuta en el paciente. Esto es el proceso de contratransferencia. Sobre todo cuando estas reacciones emocionales del analista pueden entonces entorpecer el proceso de análisis. Como por ejemplo, yo recuerdo mucho una profesora una vez a nosotros nos dijo que como terapeutas nosotros debemos de entender que hay un límite, que hay un momento, que hay un paciente o que hay cierto tipo de pacientes que de repente nosotros no podemos tratar, porque esto apunta, nosotros somos seres humanos como terapeutas, así que hay límites también en el proceso de tratamiento, sobre todo porque estas personas no son tan, o no somos perfectos, y al no ser perfectos hay ciertas reacciones que nosotros debemos de ir considerando para ir cambiando. Y este tipo de reacciones emocionales pueden entorpecer el proceso de tratamiento, y al entorpecer ese proceso de tratamiento, pues obviamente no le vamos a ayudar al paciente, sino más bien puede, puede llegar a ser contraproducente, puede más bien llegar a causar un efecto adverso, un efecto contrario de lo que nosotros estamos buscando. Y como un comentario adicional, porque les decía de que no quiero decir con esto que la teoría psicoanalítica está desfasada. Considero que sí es importante, considero que tiene técnicas muy valiosas, pero quizás el proceso es muy tardado, muy costoso. Hay procesos que pueden durar años y pueden ser 3 sesiones a la semana o una sesión a la semana. Así que saquen ustedes un poquito los cálculos para que vean más o menos cómo puede estar esta situación. Permítanme un segundo. Solo regálenme un segundo, por favor. Ya regreso. Perdón.
Hola. Ok, ahora sí. Perdón, que tuve por ahí una interferencia. ¿Todo claro hasta acá? Sí, Lick. ¿Dudas? ¿Seguros? Como que todo esto viene en examen. Así. Sí, Lick. Ok. Bueno, si ustedes me dicen, perfecto. Ok. Entonces, el siguiente punto sería que nosotros avancemos con la siguiente presentación de la clase. Que sería entonces el tercer y último tema de la unidad número 1, que ese es acerca de Carl Jung. Entonces tenemos, vamos a ver, perfecto. Ok. Voy a iniciar entonces pantalla y también viendo pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí, Lick. Perfecto. Ok. Entonces iniciemos con el segundo teórico y el último tema que vamos a ver de la primera unidad, que es Carl Jung. Y él denominó a su teoría como la psicología analítica. Es importante resaltar, como vamos a ir viendo más adelante, que Jung fue uno de los discípulos más cercanos de Freud. Y ya vamos a ver mucha de la forma, mucha de la situación que está asociada con su propia teoría, y van a entender o van a ver que tuvo mucho que ver esos primeros años de vida y esos contactos que tuvo Freud con Jung. Empecemos con un poquito de la biografía. Jung era de nacionalidad suiza, ¿sí? Y él también nació bajo bueno, hablando un poquito de los componentes religiosos. En el caso de Freud, pues nació bajo la religión judía, y en el caso de Jung nació bajo la religión protestante. Jung desde el inicio realmente tenía de alguna manera, así como muchas de las personas bajo estas creencias, que empezó a asumir estas enseñanzas como un todo. Sin embargo, realmente no las aceptaba completamente, pero sí había como un cierto grado de respeto o miedo, tal vez, ante las dudas que se podían presentar. Él estudió en la universidad en Suiza y luego dio clases ahí mismo en la Universidad de Zurich como psiquiatra. Desarrolló una técnica de asociación que, como la que acabamos de ver, o la técnica de asociación libre, en el caso de la teoría psicoanalítica con Freud, era permitirle hablar a la persona lo que sea, lo que quisiera. En este caso, la teoría de asociación de palabras se le daba una palabra estímulo, y a partir de esa palabra estímulo generaba entonces distintas respuestas. Jung fue un admirador importante de Freud, ¿verdad? Le apoyó en muchos de los ensayos profesionales que hizo de las tópicas, aun cuando el análisis, como les había dicho, para esa etapa, para ese momento, era sumamente controvertido. Tanto en el caso de Freud como Jung viajaron a Estados Unidos en 1909, y entonces este viaje les permitió mucho hablar acerca de algunos puntos en común. Pero realmente a partir de este punto es que se empieza a fracturar esta relación,
y es donde Jung realmente despega y se separa, digamos, de la corriente psicoanalítica clásica, que así es como nosotros la conocemos ahora, y pensó, porque en el caso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, era muy cerrada, como les decía, por círculos judíos, y entonces esto hizo que la relación con Jung y Freud se alterara y obviamente a partir de ello es que Jung genera su propia teoría. No solamente por este tipo, perdón, no solamente las diferencias que existían a nivel de intereses, a nivel cultural, religioso, político, sino también a nivel intelectual, ya que Jung, ustedes saben, les había adelantado, Freud le pone demasiada importancia a los ojos de Jung, le ponía demasiada importancia a la sexualidad en la teoría y no le daba realmente tanta importancia al elemento social, así como que lo vamos a ver con Erikson, por ejemplo, el desarrollo social en la teoría de Erikson, y pensaba sobre todo en que el individuo, el ser humano es innatamente malo, ¿verdad? Era una postura muy negativa de ver las cosas de parte de Freud. Por otra parte, Jung creía un poco más en que las personas tienen un potencial, tienen una forma de cambiar y de ver las cosas. Y en el caso del énfasis que puso Freud en el mantenimiento de la autoridad, es que no permite realmente que los conflictos inconscientes se puedan generar. Sin embargo, yo considero realmente que cada una de las teorías va poniendo un aspecto importante, cómo van poniendo elementos de desarrollo y cada una de ellas va agregando algo al conocimiento ya establecido. Finalmente, Jung falleció en 1961. ¿Ok? Entonces, iniciemos con que Jung propuso su teoría que la denominó psicología analítica. Y así como nosotros lo vimos, perdón, como nosotros vimos anteriormente con Freud, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que Jung también le da mucha importancia al inconsciente. Reconoce las estructuras del consciente, preconsciente e inconsciente y lo complementa con el inconsciente colectivo, el inconsciente individual y algunos de los arquetipos que lo vamos a ver más adelante. Pero una de las diferencias más importantes entre la teoría psicoanalítica clásica y la psicología analítica de Jung es el papel de la sexualidad. Nosotros en la teoría de Jung no vamos a ver en ningún momento que se hable de libido, que se hable de energía sexual, que se hable de impulsos, sino más bien hablan más de elementos y de dimensiones espirituales, más de poder alcanzar de alguna manera los procesos de realización a través de impulsar, a través de permitirle a la persona alcanzar ese potencial completo y sobre todo también pensar en que la persona es innatamente buena, más allá de lo que creía Freud, que era innatamente mala. También creyó que, a diferencia de Freud, que le dio mucha importancia al desarrollo de la niñez, Jung más bien cree que la adultez es como la parte estelar del proceso de desarrollo de cada individuo. Entonces, más allá de pensar en brindarle importancia, tanta importancia a los primeros años de vida, es más importante la adultez.
Jung empezó a trabajar con el inconsciente, hizo muchas de las actividades como las hacía Freud en el caso del análisis de sueños, fantasías, pero Jung siente que la herramienta era el sueño, los sueños eran una herramienta inadecuada para poder alcanzar la psique. Para poder alcanzar la psique se debía de explorar más el componente espiritual que el componente científico realmente. Por ende, entonces, a diferencia de Freud, como les había dicho, que hablábamos de las tres estructuras de personalidad, yo, ello y superyo, aquí es incluir elementos conscientes, pero también inconscientes. También se refirió a cada uno de ellos al describir como aspectos más conscientes de la personalidad. En el caso de las estructuras, es buscar un equilibrio, ¿verdad?, en el cual tanto los elementos conscientes como inconscientes tienen un papel equitativo. O sea, y ya vamos a ver cuáles son estas estructuras conscientes e inconscientes, porque cada una de ellas juega un papel y un rol importante en ello. Así que aquí vamos a iniciar a ver ya los procesos o las estructuras de personalidad y vamos a empezar por la parte consciente. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Okay. A ver. Ok, perfecto. Entonces, la primera estructura que nosotros vamos a ver es el sí mismo. El sí mismo es, perdón por lo que vamos a hacer, lo que yo voy a ir haciendo, pero realmente creo que es más fácil para nosotros poder ir explicando a través de de los conocimientos adquiridos que ya tenemos con Freud y empezar a hablar acerca de esta situación. Entonces, en primer lugar, debemos de comprender que el sí mismo es casi el equivalente al yo, ¿verdad?, o al ego en la estructura de personalidad de Freud. Porque generalmente Freud hablaba acerca de la psique y hablaba específicamente de la mente como tal, o trataba de referirse a los procesos cognitivos. Pero realmente Jung habla más allá de esto e involucra el componente espiritual, involucra el componente de alma, involucra el componente, eso intangible, eso que forma parte de nosotros mismos, aún sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero yo considero que esta situación de entender el sí mismo como una estructura más abarcadora, como una estructura más amplia de lo que lo consideró Freud, realmente a mí me parece mucho más correcto en este sentido. Y el sí mismo incluye todas las cualidades y potencialidades de la persona, que como ustedes ven, a diferencia de Freud, Freud nunca habló de cualidades, nunca habló de potencialidades, nunca habló de aspectos positivos de nuestro paciente. ¿Okay? Entonces, en el caso de la psique, ¿verdad?, que ese es el nombre que recibe, la psique o el sí mismo, es que la gente debería de esperar a veces poder lidiar de manera consciente con el mundo exterior y voltear al mundo interno para el rejuvenecimiento psíquico. Y esta palabra me gusta mucho, el rejuvenecimiento psíquico, porque hace referencia a que nosotros estamos constantemente expuestos a un montón de experiencias. Y estas experiencias están muy, muy asociadas con nosotros mismos y con cómo nosotros organizamos estas experiencias. Y para el consciente y el inconsciente, para Jung, coexisten en el individuo. No son una relación que una se saca al otro, sino más bien que coexisten y entran en juego en un proceso de compensación. Esta parte es bien interesante porque nosotros debemos de entender que más allá de una lucha, como la pintaba Freud,
es como un proceso de compensar las deficiencias, entre comillas, de lo que una persona considera y de lo que una persona presenta en un momento a otro. Okay. Ok, ¿les parece si nos tomamos la pausa? Faltan ahorita 4 minutos para las 8 para ir a refiliar el café. Vemos 8:05. ¿Está bien? ¿Está bien, Lick? Ok. Ok. Ok, continuemos. Entonces, con respecto a lo que hablábamos acerca de la psique y el sí mismo, por sus postulados en inglés, incluso el nombre que recibió fue el self, es que la gente realmente a través de sus procesos, a través de poder tener este espacio, sí se está viendo pantalla completa, ¿verdad? Cualquier cosa. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, en el caso del proceso de interacción con los individuos, causa entonces, y Jung plantea que el proceso del consciente y el inconsciente coexiste en un equilibrio. Y este equilibrio es a través de la exposición que nosotros tenemos en el mundo exterior y luego el mirar hacia adentro de nosotros mismos e ir incorporando algunas de las experiencias que nosotros vamos desarrollando. También, en el caso del yo, descubre que, como les digo, es la misma estructura, el sí mismo, el yo, describió como un aspecto de la personalidad que es principalmente consciente. Esta es que si no, o sea, el self, el sí mismo, la psique, es como la totalidad de todas las experiencias, de todas las estructuras que vamos a ver. El yo es la parte consciente y a través del yo es que vamos a convertir entonces todas nuestras experiencias, recuerdos, memorias, emociones, sentimientos, pensamientos, lo vamos a volver conscientes. El yo es esencial para un sentimiento de identidad personal. Ayer, no, cuando estábamos hablando acerca de eso, el sábado estaba hablando de eso, acerca de esto con un paciente. Y yo le pregunté ¿qué cree usted que le convierte a usted en usted mismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es eso que los identifica, que es único, que es irrepetible, que es tan personal? Nuestras experiencias, tal vez. Experiencias, Lo que vivimos. lo que hemos vivido, vaya, algo como nombre, edad, profesión, ocupación, gustos, ¿sí? Todo eso es algo que nos convierte a nosotros mismos, ¿no? Y todo esto es a través de volver consciente estas experiencias. Usted sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces, el yo, si nosotros pretendemos lograr ese sentimiento de identidad personal, debemos de hacerlo a través de alcanzarlo o alcanzarlo a través del yo. Entonces, si nosotros no tuviéramos el yo, nosotros pasaremos constantemente abrumados por nuestros pensamientos, sentimientos, recuerdos en nuestra vida diaria. Es como ese filtro, entonces, que permite que nosotros expongamos cuáles son las informaciones relevantes de las no relevantes. Como les digo, es un filtro entre la cantidad de información que nosotros tenemos y aquello que nosotros permitimos
o volver conscientes. El yo también es el centro de nuestra voluntad. Es como el regulador de nuestra conducta. Es el que se convierte en volver consciente esta particularidad, el volvernos a nosotros únicos. Y esta voluntad obviamente hace que nosotros establezcamos metas, establezcamos objetivos. Aquello que Freud planteaba como la libido, como ese impulso inconsciente, aquí es consciente esta lucha y es regulada por el yo. Ahora bien, también hay algunas limitaciones dentro de este poder de voluntad, dentro de esta fuerza de voluntad. Y esto también se debe a la conciencia misma. El yo es parte de la personalidad, pero no es el centro, como lo denominaba Freud. En algunas ocasiones también las personas se pueden identificar muy de cerca con los conceptos acerca de su propia conciencia. Y cuando esto ocurre, es una separación entre el yo real y el yo ideal. Y ese yo o este proceso es conocido también como la inflación del yo, ¿verdad? Entendiendo el yo real como aquello que es verdadero, aquello que la persona vive, respira, ¿sí? O sea, lo que es verdadero, lo que es la realidad para todos. Y el yo ideal es en lo que nosotros nos queremos convertir. Y aquí es importante que entendamos esto. No hay nada de malo con el yo ideal. No hay nada negativo, por así decirlo. Todos tenemos un yo ideal. Ustedes tienen un yo ideal de convertirse en un licenciado o licenciada en psicología. ¿Cierto? ¿Sí? Todos tienen Sí. una idea de convertirnos siempre en algo mejor de lo que estamos. Y al final eso es una utopía. Eso es algo que nunca se termina de alcanzar. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a vivir la vida a través de los ojos, a través de la óptica de ese yo ideal, es que se vuelve entonces difícil de conciliar y ahí es donde ocurre la inflexión. Cuando nosotros estamos enfocados demasiado o excesivamente en el yo, tampoco es deseable, porque vamos a ver más adelante que necesita estar en contacto con muchas otras estructuras. En el caso entonces de la parte consciente que acabamos de ver, el yo, la psique como tal, ¿verdad? Que es la vida mental o el sí mismo, y el yo, que es el que acabamos de ver, que es la parte consciente, pero ahora también tenemos que ver la parte inconsciente. Lo interesante acá de Jung es que divide en dos aspectos importantes la parte inconsciente. La parte inconsciente se divide en los elementos personales o los elementos individuales y finalmente la parte colectiva, que Freud esto sí nunca lo trató. En el caso de la parte personal vamos a tener dos componentes que es la sombra y el ánima y ánimos. Si quieren pueden copiar un poquito esta parte. Esta subdivisión. Ok. Entonces, iniciemos por el inconsciente personal. En el caso del inconsciente personal, se va a dividir en dos aspectos importantes, que es la sombra y el ánima o ánimos. Vamos a ver de qué depende cada uno de ellos. En el caso entonces del inconsciente personal, es muy parecida a la experiencia a la que nosotros vimos anteriormente, porque la persona entonces le permite que pueda desarrollarse a través de estas experiencias únicas, a través de lo que le separa de esta persona. Así que
esta conciencia, ¿verdad? Es conocida también como la sombra y el ánima o ánimos. Vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la sombra, son todos aquellos aspectos rechazados de alguna manera de la conciencia por el yo. Pregunta, ¿qué entienden por esto? ¿Qué entienden por aspectos rechazados del consciente, de la conciencia por el yo? Experiencias traumáticas quizás. Ajá. Y en la teoría de Freud, ¿cómo lo conocíamos esa parte? Como los deseos negados. Un poquito más, ya está calentito, calentito. Los elementos Reprimidos. Los reprimidos. reprimidos. Exactamente. Entonces, toda esta situación, ¿verdad? De los elementos de la persona, de aquello que niega, ¿verdad? La conciencia del yo, son esos aspectos reprimidos del ser humano. Estos aspectos reprimidos, obviamente, debemos de comprenderlos como impulsos sexuales, impulsos agresivos. Y aquí es donde habla un poco de los impulsos sexuales, pero no como dirigentes de nuestra conducta, no como guías de nuestra conducta, sino que más relacionado con la manera que tiene el individuo de ciertas acciones o de ciertos elementos que se consideran realmente como elementos no deseables de la persona. En el caso de cuando nosotros estamos tratando eso de estar para ustedes, eso de estar ahí, estar presente, sobre todo está muy relacionado con la manera que nosotros generamos estos conflictos. ¿Ok? Y estos conflictos, ¿verdad? O esta conciencia hace que nuestra persona, que nosotros mismos tengamos entonces un dilema moral de alguna manera. Y aquí es donde yo, si me preguntan, lo veo mucho más lógico, mucho más realista, si me preguntaran. Como por ejemplo, piense usted, no debe compartirlo, pero piénselo por un momento, ¿qué es lo que ustedes consideran, qué es lo que ustedes piensan que quizás no es muy... no, déjenme replantear la pregunta. Pensemos más bien en, ¿usted tiene algo, alguna experiencia, algún deseo, alguna lógica que considere que realmente no quisiera compartir con nadie más? Quizás no porque usted cree que sea malo, quizás porque usted considere que de repente no le podrían entender, quizás porque es algo muy personal. Entonces, esta información que está reprimida de alguna manera, o preferimos no pensar en ella, cuando tratamos entonces de pensarlo o tratamos de traerlo a la conciencia, puede generar un conflicto moral, puede crear entonces una situación que perturbe de alguna manera cómo es percibida entonces la persona. ¿Les hace lógica esto que acabo de decir? Cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, lógicas, ideas que están reprimidos y tratamos de volverlos conscientes, esto genera un conflicto y ese conflicto a su vez puede generar un dilema ético o un dilema moral. ¿Sí? Sí, tiene sentido. Y por eso es que ahí es donde yo les digo que para mí tiene más sentido esa parte de la teoría de Jung que la teoría de Freud. Ahora bien, en el caso de la sombra, surge como un intermediario entre la conciencia y el inconsciente.
en el caso, si el yo era ese filtro entre lo que nosotros estamos siendo presentes o entre lo que nosotros estamos considerando brindarle a la persona este estado de conciencia. Entonces, en el caso de la sombra, es esa balanza entre la conciencia y la inconsciencia. Y por otra parte, en el caso del ánima o animus, vamos a ver, voy a explicarlo primero desde mis propias palabras para luego ir comentándoselos paso a paso. En el caso de el ánima o animus son aspectos muy puntuales, son aspectos muy específicos y hacen referencia a la contraparte del sexo opuesto acerca de las características o particularidades, como les digo, del sexo opuesto. Nosotros a nivel cultural usualmente se rechazan este tipo de cualidades, ¿no? O este tipo de particularidades. Recuerdan que habíamos hablado acerca de, si nosotros pensamos en un niño, pensamos en color azul. Si pensamos en una niña, pensamos en color rosado. Y así, ¿no? Pero esto realmente es algo cultural. Eso es el tema de género, el tema de percepción de identidad de género y demás. Realmente es un tema más cultural que cualquier otra cosa. Entonces, está restringido por estos elementos culturales y al estar restringido, obviamente, la parte inconsciente de nuestra lucha de alguna manera por aceptar o rechazar este tipo de cualidades. Y esto hace entonces que, porque normalmente son incompatibles con nosotros como hombres o con nosotros como mujeres, este tipo de conductas. De nuevo, volviendo a la parte, que los hombres no lloran, o las mujeres hacen esto, o los hombres hacen esto o aquello. Entonces, en el caso de estas cualidades que pueden ser inapropiadas, de nuevo, desde un punto de vista cultural, inapropiadas para el sexo, tradicionalmente están asociadas o están ejemplificadas como la emoción en los hombres y poder en las mujeres. A ver, ¿a qué me refiero con emoción en los hombres? A la parte de vulnerabilidad, a la parte de estar en contacto constantemente con sus sentimientos, con sus emociones. En el caso de las mujeres, también habíamos visto con Freud, las mujeres eran muy restringidas en ese momento acerca de tantas cosas, desde básicamente existir hasta tomar decisiones sobre su propia, bueno, y todavía no, con todo este tema del aborto y todo esto, a tomar decisiones sobre sí misma o sobre su futuro. Entonces, esta representación en el caso de los hombres está asociada con emoción. En el caso del manejo de emociones, el manejo de sentimientos, la expresión emocional. Y en el caso de las mujeres está asociada con el poder. El poder representa entonces elementos de particularización y de independencia. Así que entonces, en el caso del ánima, es conocido como la represión o falta de desarrollo de las cualidades de tipo femenino, y animus a la represión o falta de desarrollo de las cualidades de tipo masculino. ¿Ok? Entonces, Jung se refirió al ánima como la mujer interior del hombre y al animus como el hombre interior de la mujer. Por eso les decía que son como elementos que se contraponen. Son contrapartes que de alguna manera realmente vuelven más lógica la participación de la mujer en el caso del ánima y también en el caso del hombre como el ánimo. Entonces, todos nosotros tenemos ciertas características que son más
identificables de alguna manera con el sexo opuesto, ¿verdad? Pero de nuevo, son identificadas con el sexo opuesto porque la cultura así lo ha decidido. Vaya, por ejemplo, si nosotros pensamos en una falda, pensamos en una mujer, ¿no? ¿Por qué cuando pensamos entonces en una falda no pensamos en un hombre escocés, por ejemplo? No es lo común. Porque no es nuestra cultura, porque no crecimos viendo esto, no estamos acostumbrados a esto. Y en el caso entonces, de nuevo, el ánima y el ánimus son esas contrapartes del sexo opuesto aplicados a nosotros mismos. Son inconscientes, por lo cual entonces nosotros también podemos proyectar esto en la gente del sexo opuesto. Por ejemplo, les ha pasado a los hombres, vaya, me pasó no a mí, no en mi experiencia personal, pero sí en mi clínica. Una relación de pareja compleja porque había una lucha de poder constante por quién mandaba, entre comillas, en la relación. Realmente hay que admitir que realmente en el caso de las mujeres, por ejemplo, son mucho más hábiles en temas de administración, en temas de casa, en temas de un montón de cosas. El hombre, por otra parte, tiene otros elementos más sutiles, como por ejemplo el estar pendiente, la seguridad y ese tipo de cosas. Al final, ambas acciones se complementan. Pero si las dos partes están haciendo realmente el mismo papel, entonces no existe esa complementariedad. En el caso de ellos, la lucha de poder era un tema constante por quién tenía la razón, quién hacía X, quién aportaba más, entre otras cosas. Ahora bien, en el caso de no es pensar en que el ánima y el ánimus son elementos no saludables o que son elementos, ¿cómo puedo decir? Que son elementos de la personalidad del individuo que no son lógicos, sino que más bien son potencialmente saludables cuando somos capaces de poder encontrar y de poder entender nuestras propias particularidades y de encontrar a una contraparte que pueda complementar entonces dichas particularidades. Esto se conoce como el proceso de enamoramiento, ¿verdad? Y el enamorarse promete entonces restaurar, asumiendo que hay como una falta, como una parte que nos hace falta entonces ante esta situación, y el enamorarse implica entonces encontrar esa parte que nos hace falta. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Lick, súper bien. Todo claro, licenciado. Perfecto. Permítame. Ok. Vamos a terminar de ver estas tres. A ver, sí, estas tres de los inconscientes. ¿Ok? Del inconsciente colectivo. En el caso entonces del inconsciente, ya vimos la parte individual o personal y ahora vamos a ver la parte colectiva. En el caso de la parte colectiva, del inconsciente colectivo, es aquella información que se nos es heredada y que no depende realmente de la experiencia personal para desarrollarse. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes o todos nosotros crecemos bajo la idea de que de la figura maternal, ¿no? De la figura maternal como una fuente de amor, de seguridad, ¿sí? Y nadie nos lo enseñó realmente. No es como que usted llevó una clase de... no es como que usted llevó una clase de maternidad 1, ¿no? ¿Verdad? Simplemente aprendimos esto.
Y esto fue heredado. Nadie nos dijo, esto se hace de X o Y manera. De nuevo, fue algo que nosotros aprendimos. Y estos procesos, lo vamos a ver más adelante, van a ser conocidos como arquetipos. Y yo les voy a enviar el día miércoles vamos a trabajar con un poco acerca de los arquetipos para poder mostrárselos más adelante. En el caso entonces del inconsciente, es moldeado por las experiencias de la especie humana realmente, y va a ser transmitido de cada individuo en cada individuo a través de la experiencia o de la herencia genética. Todo este elemento va a permitir que nosotros vayamos pasando esta información de una generación a otra. Y estos son los arquetipos, que son las unidades básicas del inconsciente colectivo y funcionan como instintos. Estos instintos nos predisponen a experimentar el mundo a través de estos arquetipos. Por ejemplo, pensemos en una madre, pensemos en un líder, pensemos en la parte religiosa. ¿Por qué para nosotros hablar de Dios es algo tan normal, pero si nos hablan de Alá, pues no tiene sentido o no tiene lógica? Porque no es nuestro arquetipo, no es algo que nuestra cultura ha delimitado. Y eso entonces obviamente depende de la cultura, depende del momento, depende de todo lo relacionado con las experiencias de cada persona. Estos son algunos de los arquetipos que vamos a ver, pero vamos a verlos el próximo miércoles realmente, con la idea de que ustedes puedan ver los distintos arquetipos. Estos son los tres más clásicos, por así decirlos, como el de la madre, ¿no? El de la madre, que es, nosotros somos creados con amor, con ternura, con apapachos, entre otras cosas. O el padre espiritual, por ejemplo, esa persona, ese individuo, esa persona que está presente para nosotros, que nos guía, o el destino, o el karma, entre otras cosas. O el convertirse en un héroe, por ejemplo, una batalla psíquica a lo interno, que al final tenemos que pasar por luchas, por dolores, para llegar a convertirnos en el individuo que nos queremos convertir. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? No, Lick, ¿No? todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí hoy. Vamos encendiendo por ahí sus cámaras. Ok, perfecto. Entonces, yo voy, recordemos que el examen, no es el examen, la prueba, queda para el día miércoles. Entonces, a las 7 en punto, no hay excusa de por qué iniciar antes o después, por qué iniciar después. 7 en punto, se va a abrir en la plataforma, nos conectamos de igual manera como lo hemos hecho hasta este momento. Una vez que nos conectamos, damos el inicio entonces para el examen. También para la prueba, perdón. También en la segunda parte ya de la clase vamos a dedicar a ver el elemento ya relacionado con la parte de los arquetipos, entre otras cosas. Y recuerden que tenemos, para que ustedes vayan avanzando, la próxima semana y prácticamente todos los viernes de aquí a que termine el periodo, vamos a tener entrega de tareas, ¿sí? Usualmente es casi siempre vamos a ver como un teórico por semana, más o menos, para que ustedes cada viernes más o menos vayan entregando cada tarea. Este miércoles 16. Y el examen queda, si no me equivoco, para el próximo miércoles 23. Incluso yo creo que puede ser incluso el mismo lunes 21,
dependiendo si el miércoles terminamos con Yu. ¿Estamos? ¿Clarísimos? Sí, Lick. Listo. Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles. Feliz día. Feliz día a todos. Feliz día, Lick. Nos vemos. Gracias.